Hola queridos televidentes, feliz tarde, bienvenido una vez más a Reporta TV. Recuerda lavarte las manos, sal en caso de emergencia, quédate en casa, cuídate a ti, cuídate a todos nosotros. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que se llama el TIAR, reconocido nada más y nada menos como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y cómo este afecta a las sociedades venezolanas. En este organismo actúan los tratados de los países americanos, tales como Estados Unidos, Honduras, Paraguay, Argentina, El Salvador, entre otros, y obviamente nuestra querida Venezuela. El TIAR es nada más y nada menos aquel organismo, pacto y firmado tratado que se hizo para la defensa mutua en 1947 entre estos países, con el fin de alcanzar la máxima paz, integridad y seguridad dentro de las naciones. Normalmente Venezuela no había sido aplicable dentro de este organismo desde la presidencia del presidente Hugo Rafael Chávez Frías en el 2013. Pero la OEA, es decir, las organizaciones de los Estados americanos, aplicó y aprobó la participación de Venezuela hace unos meses en el TIAR, gracias al presidente interino Juan Guaidó. Con él pudo ser esto posible debido a que se sintió apoyado por los países Colombia y Estados Unidos luego de una convocatoria que tuvieron en Bogotá en los próximos meses. Entonces, cabe destacar que del lado del chavismo, el TCJ, Tribunal Supremo de Justicia, estableció también una convocatoria en el cual dicen que si existe algún tipo de movimiento hacia el gobierno de Nicolás Maduro o cualquier otro acto que pueda afectar a la soberanía del país, esto puede ser acusado como algún tipo de acto hostil, el cual está en total desacuerdo con la participación de Venezuela en ese organismo. Entonces, desde el juramento de Juan Guaidó, cabe destacar que algunos sectores pedían y exigían la reincorporación de Venezuela en ese organismo. Pero también hay que recordar que Venezuela la denunció en el 2013. Entonces, se ha convocado otra reunión dentro de estos cancilleres de los otros estados para ver a qué acuerdo llegamos, debido a que dicen que la crisis en Venezuela está totalmente desestabilizada, y el cual esto sustenta en el artículo 6 del TIAR, que dice que si la inviolabilidad, según este artículo, o la integridad del territorio, soberanía o independencia política de cualquier estado americano fueran afectados por una agresión que sea de ataque armado o por un conflicto extraordinario o intercontinental o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el órgano de consulta se reunirá inmediatamente. ¡Wow! Esto es un problema bastante serio. Realmente ellos no pueden actuar de esa manera. Venezuela se encuentra respaldada y tiene sus leyes, pero también tenemos que considerar un poco que en estos momentos los venezolanos no nos encontramos listos para una guerra militar. Posiblemente esto lo que hizo fue agilizar el movimiento para una intervención contra el gobierno de Nicolás Maduro, pero tenemos que tomar en cuenta y pensar en el pueblo, en lo mucho que nos puede afectar a nosotros, porque a la hora del té hubo guerra, hubo problemas, pasó lo que pasó, ¿y quiénes quedan sufriendo? El pueblo. Entonces, por eso tenemos que pensar un poco, mantenernos unidos, mantener la calma y dejar todo en manos de Dios. Recuerden que estamos atravesando por un problema grandísimo a través mundial, y es la pandemia del COVID-19. Más a nuestro favor, no estamos en condiciones para una posible intervención. Bien, ahora vamos a responder algunas preguntas de nuestros queridos televidentes que nos observan desde casa. A ver, Lucía Martínez desde Barinas. ¿Qué tal, Lucía? Cuéntame, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa, gracias por participar. Tu pregunta del día de hoy es: ¿puede ser posible una intervención militar en Venezuela? Bueno, Lucía, posiblemente sí puede haber una intervención. Se puede agilizar el movimiento para el mismo debido a que se le dio luz verde para que esto pueda posible. Pero ¿qué pasa también, Lucía? Que no estamos en condiciones para una intervención. No estamos
para estar en guerra. Al contrario, tenemos que mantenernos unidos, mantener la calma, quedarnos en nuestras casas. Bueno, son tantas cosas, y además que los magistrados también recordaron que esta fue denunciada en el 2013 y que esto no puede ser posible, Lucía. Entonces, por lo tanto, está en pro y contra, o sea, no se sabe exactamente lo que pueda pasar en los próximos meses. Muchísimas gracias, Lucía, por participar. Bien, es todo por hoy. Muchas gracias por participar en nuestro programa y oírnos a nosotros, queridos televidentes, por nuestra edición matutina. Muchísimas gracias. Vamos a estar también tratando con algunos investigadores expertos sobre el tema. Les censo el pase a Eduardo Muñoz. Desde Caracas, Emily Utria. ¡Feliz tarde! Ok, buenos días, bienvenidos de vuelta al estudio. Gracias por el pase a nuestra compañera Emily. Acá vamos a hablar sobre el tema del TIAR. Ya nuestra compañera les explicó detenidamente lo que vendría siendo el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. En esta sección vamos a enfatizar más que todo en lo que vendrían siendo los países que conforman este tratado. La mayoría de Latinoamérica está incluida en este tratado. Por nombrar algunos países tenemos a Colombia, Brasil, Paraguay, Panamá, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay, República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, entre otros. Los países que están por fuera de este tratado son los países caribeños y México. Ok. Sobre este tema surgen varias preguntas de los usuarios que vamos a proceder a responder las preguntas más inquietantes que nos surjan. Una de ellas es por qué México decidió salirse de este tratado y sobre la situación de Venezuela actualmente en el TIAR. Vamos a hablar primero sobre la situación de México. ¿Por qué México tomó esta decisión de salirse de este tratado? Ok, podemos comenzar con que el inicio de la salida de México comenzó cuando el 11 de septiembre los Estados Unidos sufrieron un ataque terrorista en las Torres Gemelas, conocido como el famoso 11 de septiembre. Fue una fecha catastrófica para todos y en este momento fue invocado el TIAR, en el que Estados Unidos solicitó la asistencia, como lo hizo el tratado, debido a que sufrió un ataque armado totalmente sin estar en situación de guerra ni mucho menos, y solicitó la asistencia a los países integrantes del TIAR, a lo cual el presidente de México en ese momento decidió que no quería cumplir con esta petición. Por lo tanto, como el TIAR lo obligaba a brindar la asistencia a de Estados Unidos, él decidió que era mejor que México saliera del TIAR para así no caer en incumplimientos con este mismo tratado. Debido a que México no podía, o tal vez el presidente no estaba dispuesto a brindar esta colaboración que estaba solicitando Estados Unidos a través del TIAR. Por eso México actualmente no forma parte del TIAR y es uno de los pocos países hispanohablantes de América que actualmente no forma parte del TIAR. Ahora, respecto a la situación de Venezuela, que es una situación que también nos están preguntando mucho por ella, de acuerdo, podemos explicarla como que en 2017 el gobierno de Nicolás Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, afirmó ante la OEA que Venezuela no iba a seguir siendo parte del TIAR, visto que los Estados Unidos tenían una política inclusiva en lo que vendrían siendo los asuntos venezolanos, intrusiva en lo que vendrían siendo los asuntos venezolanos, y eso provocó disgusto en el gobierno. Por lo tanto decidieron que Venezuela no debería seguir formando parte del TIAR. Decidieron salirse, formalizando así la salida de Venezuela ante la OEA del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El 29 de mayo de 2019, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó,
que es reconocido internacionalmente por la mayoría de los países que forman parte de la OEA, él decidió a través de la Asamblea Nacional y con los votos de la mayoría de los diputados votantes, se formó este debate de si Venezuela debería o no volver al TIAR. Lo que plantea la idea, la mayoría vota porque Venezuela debe volver al TIAR. Y efectivamente, el 29 de mayo de 2019 se formalizó ante la OEA el regreso de Venezuela al TIAR, y quedando así como la mayoría de los países que forman parte de este tratado, exceptuando a México y a los países caribeños que vendrían siendo las islas como Puerto Rico, los territorios como Puerto Rico, entre otros. De acuerdo, por acá podemos ir finalizando lo que vendría siendo la parte de los países integrantes del TIAR. Los dejo con mi compañero que también tiene información más detallada sobre lo que vendría siendo este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por el pase, mi amigo Eduardo. Primero que todo, bienvenidos una vez más al canal Reporta TV. Voy a seguir informando sobre el TIAR. Hay una televidente que ella me hizo varias preguntas, las cuales fueron: Hola Misael, buenos días. Soy Keili Meléndez y tengo 4 preguntas que hacerte, las cuales son: ¿cuál es el objetivo o cuáles son los objetivos del TIAR? Primero que nada, bienvenida al programa, Keili, y gracias por participar en nuestro programa Reporta TV. Y la respuesta a tu pregunta es: el TIAR se basa fundamentalmente en el principio de solidaridad y cooperación, la cual es que las partes se comprometen a no recurrir al uso y amenazas de la fuerza en cualquier forma. Estos casos se rige a disposiciones del TIAR y de la OEA. Siguiente pregunta, Keili. La siguiente pregunta es: ¿qué objetivo tiene el TIAR con Venezuela? Bueno, el objetivo que tiene con Venezuela, según el canciller colombiano Carlos Hunt Trujillo, él asegura que la activación del órgano de consulta del Tratado TIAR no pretende una acción militar contra Venezuela. Siguiente pregunta, Keili. La otra es: ¿desde cuándo no ocurría este tratado? Este tratado no ocurría desde el año 2001, a fin de acudir a todas las acciones políticas y diplomáticas previstas para continuar creando condiciones que conduzcan a un cambio democrático con Venezuela. Otra pregunta, Keili. Y la última: ¿cuándo fue el llamado TIAR y por quién? Esta última consulta de tratado TIAR fue acordada por 12 países el 11 de septiembre del 2019 a petición del presidente encargado de Venezuela. Esto es todo por hoy de la edición matutina de Reporta TV. Espero le haya gustado. Mi nombre es Misael Meléndez y las dejo con mi compañera Eliana Suárez, que tiene otro informe que dar. Muchas gracias. Muy buenos días, reportando de su noticiero Reporta TV. Gracias, Misael, por el pase. Seguimos con un tema muy importante que ha dado de qué hablar aquí en Venezuela. ¿Cuál es el TIAR y su aplicación en Venezuela? Como ya se dieron de cuenta, algunos de mis compañeros ya le han hablado un poco sobre el tema, pero ¿qué medidas adoptarían los cancilleres sobre esta? Los cancilleres y los países miembros del TIAR han propuesto las siguientes medidas. 1. Retiro de los embajadores. 2. Ruptura de relaciones diplomáticas. 3. Ruptura de relaciones consulares. 4. Empleos para las Fuerzas Armadas. Y por último, la interrupción parcial o total de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telecomunicaciones y telegráficas. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero antes no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales son @reportatv, tanto en Instagram como en Twitter, y nuestras páginas www.reportatv.com.
Allí pueden contactarnos y hacernos las preguntas que deseen respecto al tema. Gracias, ya volvemos. De vuelta al estudio de Reporta TV, tenemos un compañero invitado especial que desea hacernos algunas preguntas sobre el tema que está dando de qué hablar hoy en día en Venezuela. Bienvenido, Anthony. Hola Eliana. Hola, Anthony, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Chévere. Cuéntame, ¿cuáles son tus dudas, tus preguntas sobre este tema? Ok, Eliana, ¿cómo se toman las decisiones en el marco del TIAR? Bueno, estas decisiones se toman principalmente. El TIAR está compuesto por 17 países. Las decisiones se toman por 2 tercios, de estos países. O sea, es decir, de 17 países, 12 países, si aprueban y ellos están de acuerdo con esas decisiones, se hacen las medidas que se necesiten. Mientras que los otros cinco países, si no están de acuerdo, no cuentan. Pero esa es cómo se toman las medidas. El 2 tercios de todos los países. Si aprueban la medida, chévere, la aceptan. Y si esos 12 no están de acuerdo, pero 5 sí, de igual forma no se llevaría a cabo, porque obviamente no están los 2 tercios que se necesitarían para tomar la decisión Claro, eso correcta. es por mayoría, entonces. Exacto, es por mayoría. Ok. Igual que estos votos solo se hacen son por los cancilleres. No, o sea, aunque el TIAR esté con la ONU, ningún personaje que esté en la ONU debe tomar estas decisiones, debe votar para estas medidas. Solamente los que estén en el TIAR. Ok. Otra pregunta. ¿El TIAR contempla el uso de las Fuerzas Armadas? Sí, además de otras medidas como sanciones económicas y el cierre de vías marítimas y aéreas, contempla y expresa el uso de las Fuerzas Armadas. Ok. Eso es todo, esas son tus preguntas, ¿aclaraste Sí, tus dudas? de momento sí. Muchas Sí. gracias. Bueno, queridos televidentes, esto ha sido todo por hoy en Reporta TV. Ahora los dejo con mi colega Marcos Ladera. Muchas gracias, que tengan buenos días. Ok, muchísimas gracias, Eliana. Por otro lado, podemos ver las restricciones que se deben tomar en cuenta para la aplicación del TIAR en Venezuela. Primero que nada, el TIAR depende principalmente de la Carta de las Naciones Unidas, que es su organismo patrocinante, debido a que no debe infringir y debe acatar todas las normas que se establecen en dicha carta para poder tener su efectividad y tomar en cuenta su desempeño en la región. Por otro lado, para tomar acciones que requieran el uso de la fuerza militar, debe ser discutido y sancionado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y así poder tomarse cualquier medida militar en dicha región. Por otro lado, el tratado plantea medidas políticas, militares y económicas con el objetivo de restablecer el orden en dicha región, principalmente en este punto en Venezuela. Legalmente, en el artículo 17 de dicho tratado, establece que las decisiones de las reuniones de los cancilleres deben darse por el voto de 2 tercios de los estados firmantes, de los cuales en su primera reunión, el 12 de septiembre del año 2019, se logró 11 votos de los países Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay y República Dominicana. El voto número 12 es de Venezuela. Pero aquí cabe destacar que Venezuela desde los inicios del tratado se encuentra implicado hasta el año 2013, donde por decisión del fallecido presidente Hugo Rafael Chávez Frías se tomó la decisión de retirarse de dicho tratado por su mala gestión en el conflicto de las Malvinas. Y en el año 2019, por decisión del autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó, que anteriormente era el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, la cual se encuentra en desacato,
tomó la decisión arbitraria de reingresar a dicho organismo. Por otro lado, los países que apoyan el uso de la fuerza militar en Venezuela para restablecer el orden de la región son minoría. ¿Por qué? Porque una buena parte de los países firmantes y cuales están de acuerdo con actuar con el TIAR en Venezuela acatan y pretenden y restablecen la medida de tomar acciones políticas y económicas cada vez más fuertes para así lograr un aislamiento político. Ok, por otro lado, podemos ver que la sala situacional del TSJ declaró nulidad absoluta y carencia de efecto jurídico al acuerdo de la Asamblea Nacional por reingresar a dicho tratado. Y en un comunicado oficial del TSJ comunica que la supuesta aprobación del mecanismo es un asalto al Estado de Derecho y a todos los poderes públicos del Estado venezolano y por parte del Parlamento Legislativo venezolano, el cual nuevamente recordamos que se encuentra en desacato. Viéndolo así, vemos diversas medidas y restricciones las cuales se tienen que tomar en cuenta desde los países participantes en el TIAR para su aplicación en Venezuela y su objetividad, lo cual ya se verá con el tiempo su efectividad en la región. Ahora muy bien, le hacemos el pase a nuestro compañero Lisbeth. Gracias Marcos, gracias por el pase. Seguimos aquí en el estudio, señores, debatiendo el tema del día de hoy de qué es el TIAR y su aplicación. Ajá, con referente a ese tema, ustedes que están allí también pueden interactuar con nosotros mediante nuestras redes sociales como @reportatv. Y si tienen o de casualidad no pudieron visualizar el video en el día de hoy, pueden hacerlo mediante nuestra página web www.reportatv.com. En referente a este tema, uno de nuestros televidentes, mediante nuestras redes sociales, nos dejó una preguntita que me llamó bastante la atención y quiero que por favor ustedes me le presten atención también. Ajá, por acá se las voy a colocar. Muy buenos días, mi nombre es Pedro y me estoy comunicando al programa porque estoy viendo la información que se está llevando acerca del tema y me surgió la siguiente duda. Me gustaría saber cuál es la opinión de usted, conocedora de esta situación que está ocurriendo en Venezuela. ¿Usted considera es adecuado una intervención por parte del TIAR? Bueno, primeramente bienvenido Pedro al programa Reporta TV, es un placer tenerte aquí con nosotros. Respondiendo a tu pregunta, recordemos que si algo ha demostrado el TIAR durante estas 7 décadas de vigencia es que no ha sido eficiente al momento de prevenir y solucionar conflictos en la región. Su estructura e instrumentación corresponden a una geopolítica de posguerra que poco responde a la actualidad. No es adecuada para atender crisis humanitarias, violaciones a derechos humanos o ataques contra la democracia como es en el caso de Venezuela. Para esos problemas existen otros mecanismos y medios pacíficos, producto de grandes esfuerzos en la historia diplomática mundial. Asimismo, no sería válido activar un tratado de manera preventiva, ya que su naturaleza es defensiva. Recordemos también la situación que está ocurriendo actualmente con el pueblo venezolano y que existen algunos países que están en desacuerdo con el régimen de Maduro. Por esta razón puede ser que se quiera tomar medidas, pero no es para nada adecuado, ya que en el caso de que el TIAR decida tomar este caso o así, lo va a realizar mediante la fuerza en última instancia, y no es la idea que problemas humanitarios internos se solventen mediante la violencia, por así decirlo. Va a ocasionar mayores consecuencias
que no son necesarias, ya que la situación que se está ocurriendo en este momento no es tan grave como para tomar estas medidas tan extremas. Asimismo, también podemos recordar un caso, o exactamente el día 23 de septiembre del 2019, cuando ocurrió una reunión de parte del TIAR para hablar en referente al tema de Venezuela. Recordemos que actualmente el país no forma parte del TIAR y que Juan Guaidó sí quiere que vuelva a formar parte, pero aún no está, ¿ok? En esta reunión, el tema que se planteó es que quieren sancionar a las personas y entidades que apoyen el régimen de Maduro. Una medida bastante extrema, ya que no se debería de realizar de esa manera, pero ciertamente aún ellos no tienen o no pueden tomar esa medida tan drástica, ya que Venezuela no forma parte del TIAR. Y de hacerlo de esa manera estarían ocasionando bastantes problemas en este país. Ciertamente, a mi punto de vista, respondiendo a tu pregunta, Pedro, no estoy para nada de acuerdo en que el TIAR intervenga en este tipo de problemas que hasta los momentos es manejable y solucionable para el país de Venezuela. Esperamos les haya servido bastante de utilidad el tema del día de hoy y que nuestros reporteros hayan aclarado todas sus dudas. Se reporta con ustedes Lisbeth Delgado. Hasta la próxima.